sea, yo cuando escucho a la candidata, por ejemplo, a Janet Jara, decir que ella está por la seguridad y el crecimiento, y tú dices, ya, pero no me duele el pelo. Encuentro que este gobierno le ha hecho muy mal al país, pero es una cuestión que viene desde el gobierno de Michelle Bachelet II, es que precisamente al país yo siento que se le puso un freno de mano en términos del estancamiento. Yo le tengo más respeto, o mejor dicho, más susto a lo que significa una eventual regulación de la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión hay que tenerla bien cuidada. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos nuevamente en nuestras conversaciones de lo humano y lo divino. Como saben, estamos tratando de invitar a gente inteligente, con experiencia, que nos desafíe, que nos enseñe, para poner cosas sobre la mesa que nos permitan tomar buenas decisiones para el futuro de nuestro país. En Unidos por Chile lo que queremos es tratar de aportar, y queremos que tú nos ayudes difundiendo, poniéndole like, mandándonos tus comentarios, los cuales todos valoramos. Hoy día tenemos una invitada muy especial, a quien en lo personal, debo decirlo, le tengo mucho afecto. Ella es candidata a diputada por el Distrito 11, ella es abogada de la Universidad Católica, es ex convencional constituyente, es además una mujer joven que participa mucho de los medios de comunicación, en un par de programas. Ella conduce un programa de radio más de mucho éxito, y me refiero a Constanza Huber. Hola, Connie. Hola, Ricardo, muy contento de estar acá conversando aquí de lo humano y lo divino contigo. Cuando le preguntaba a Connie cómo quiere que la presente, ella dijo, preséntame como amiga tuya, pero la idea es que no estés aquí como amiga, sino que estés aquí porque queremos conocer al personaje que ha decidido entrar a la arena política de lleno. Feliz. Muy bien. ¿Qué hace que una profesional joven como tú, con un futuro en lo privado o en lo público, el servicio, pero no necesariamente lo político, brillante, decida entrar en esta cosa tan compleja como es la política? Bueno, yo creo que hay que remontarse un poco a octubre del 2019. Al final, yo trabajaba en un estudio de abogado grande, me gustaba harto mi pega en el sector privado, hacía clase, bueno, sigo haciendo clase en la Universidad Católica de Derecho Constitucional, y después de octubre del 2019, y después de lo que pasó con el acuerdo por la paz y por la nueva Constitución, esto del plebiscito de entrada, me tocó involucrarme mucho, sobre todo por un tema más bien de información que de otra cosa, el hecho de contarles a las personas de qué se trata la Constitución, por qué era tan importante, por qué lo que estaba en juego era muy relevante. Yo estuve por el rechazo en el plebiscito de entrada, consideraba que no era necesaria una nueva Constitución, y de ahí, bueno, todo se fue dando. Es incompatible la pega privada con esto otro, así que renuncié. En enero del 2020 me fui a trabajar full time a la Universidad Católica en una especie como de institución que se armó para esto, que se llama Foro Constitucional UC, que buscaba un poco entregar clases gratuitas a la gente sobre la Constitución, sobre los aspectos relevantes. Terminé siendo candidata a la constituyente, gané, estuve ese año ahí. Ganamos el plebiscito de salida, y de ahí en adelante, bueno, la pregunta fue como, ¿sigo vinculada a lo público? ¿Me vuelvo a lo privado? Y al final la decisión terminó siendo como, bueno, sigamos explorando la parte más bien pública, el hecho no solo de defender, sino que también tratar de buscar espacios para promover las ideas propias también de la libertad, y con un grupo de ex constituyentes nos pusimos ese desafío y somos el grupito más amigo, que éramos bien partners en la constituyente, 4 de 5 somos hoy día candidatos a diputados. Entonces, esa es un poco la motivación que hay. Bueno, y el hecho de ver ex constituyente, también la ex presidente de la constituyente, el ex vicepresidente de la constituyente, que van de candidatos, eso te demuestra que el octubrismo no está muerto, así que hay que estar ahí también para defender al país, y finalmente también no solo defender ideas, sino que promoverlas también. Connie, ¿qué es para ti el octubrismo? ¿Qué significó para ti? En lo personal y en lo político en general. O sea, el octubrismo, para mí, son finalmente personajes políticos
movimientos políticos que defienden la violencia como un método de acción política, que la justifican. Es todo lo que significa no creer en el Estado de Derecho, en que nos regimos por reglas, sino que más bien la violencia, en la medida que vaya linkeada con una ideología política, entonces está validada, ¿ya? Me acuerdo mucho siempre de Fernando Atria, que es profesor también de Derecho Constitucional, que ahora creo que está en Londres con la señora que es embajadora, que en la constituyente lo primero que dijo fue como, obviamente que nuestra primera declaración tiene que ser indultar y amnistiar o pedir el indulto y amnistía para los presos de la revuelta. ¿Por qué? Porque nosotros no estaríamos acá si no hubiera sido por la violencia, ¿cierto? Si no hubiera sido por finalmente la violencia de las calles, si no hubiera sido finalmente por los octubristas, por los presos de la revuelta, como le llamaban. Pero la violencia tiene partido político. Te digo esto porque en realidad los nazis toman el poder en la Alemania a través de revueltas, digamos. Ahí hay, ¿no es cierto?, el asalto a la cervecería en Múnich, entre otras cosas, digamos. Entonces, o simplemente tú crees que la violencia está asignada a un color político. No, en ningún caso. Yo creo que en este caso, no hay totalitarismo bueno. O sea, al final del día el totalitarismo busca un poco abordar todos los aspectos de la vida de las personas, y es por eso que es tan importante defender los derechos de las personas que están reconocidos en instrumentos, tratados internacionales y obviamente en este caso también en nuestra Constitución. No tiene color político, pero en términos de lo que fue el octubrismo al menos, sí eso se linkeó con movimientos de izquierda que sí validaron la violencia como método de acción política y que de hecho hasta ahora todavía no había una especie como de mea culpa en ese sentido. ¿Y tú crees que va a haber un mea culpa? No, en ningún caso. O sea, tú sostienes que todavía hay grupos de izquierda que siguen validando, aunque no lo expresen de una manera muy, muy franca, siguen validando. Sin duda. Piensa, el propio presidente Boric hizo los indultos, indultó a condenados por los delitos del 18 de octubre. Los indultó después de un año ya de haber asumido. O sea, por otro lado, tú ves en la práctica las declaraciones que se dieron después del rechazo de salida del 62%, y fíjate que ninguno es como nos equivocamos. No, nosotros no podemos ir más rápido que nuestro propio pueblo, dijo el presidente de la República. O sea, la explicación del presidente para el rechazo fue: los chilenos son lentos, son tontos. Entonces nosotros no podemos ir tan rápido, vamos pero de a poco. ¿Y cómo somos los chilenos, Connie? Los chilenos somos patriotas. Ahora que estamos, en septiembre, los chilenos, el sentido común de los chilenos creo que nos dio un baño de educación cívica en lo que fue el rechazo. Y en general los chilenos son esforzados, creen en la meritocracia. El chileno sabe lo que significa salir adelante a puro ñeque. Y es por eso que a uno de repente le da lata que estos últimos 10 años Chile está estancado por decisiones políticas que se toman, pero que nadie se hace responsable después de sus consecuencias. Lo veo en educación, lo veo en economía, lo veo en el tema constitucional. ¿Y cuánto de eso es responsabilidad en las cúpulas políticas que no han sabido defender sus principios? Harta responsabilidad. O sea, yo creo que en términos de lo que es... en términos de lo que es en materia de educación, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo bien concreto. Ha habido defensas, ha habido también advertencias de cosas que podían pasar, pero finalmente cuando se producen las consecuencias, nadie se hace responsable. Pues yo era asesora parlamentaria en el tiempo en que se impulsó este proyecto de ley de la tómbola, que terminó con el mérito, que terminó con el copago de los papás para los establecimientos particulares subvencionados, que terminó con el lucro en la educación particular subvencionada. Y con varios parlamentarios, en ese tiempo estaba la Pepa Hoffman de diputada de Educación, recorrimos Chile hablando con sostenedores, y tú te das cuenta que cuando las cúpulas, por parte al menos del oficialismo, en ese tiempo el gobierno de Bachelet, decían estos son grandes holdings que lucran con la educación, te juntabas y ibas a los colegios particulares subvencionados con fines de lucro, colegios chiquititos, diversos, exprofesores que en la práctica invirtieron quizás los ahorros de toda su vida en un colegio,
te das cuenta que no eran grandes holdings, que no se forraban con la educación. Se advirtió que esto iba a traer consecuencias negativas para la calidad, se advirtió que no aportaba nada a la calidad, se advirtió que iba a afectar el mérito. Me acuerdo que el ministro Izaguirre, que es el que decía vamos a tener que bajar a los niños de los patines, en un encuentro empresario, dijo algo así: júzguenme por mis resultados. Bueno, 10 años después podemos juzgarlo por los resultados, pero yo no lo escuchaba haciéndose responsable de las embarras que se mandaron en esa ley. ¿Ha faltado claridad, fuerza para defender ese tipo de ideas? Me refiero a las ideas de la libertad, del mérito. ¿Ha habido flojera? Yo creo que ha habido algo de comodidad, de creer de que en la práctica las ideas se defienden solas. Las ideas no se defienden solas. Uno tiene que estar permanentemente defendiéndolas, y no solo defendiéndolas, Ricardo. Yo veo que también hay un tema que se trata de la promoción de las ideas. El hecho de ponerlas arriba de la mesa, como que me pasa muchas veces de que nuestro sector político, la derecha, no siempre obviamente, porque uno tampoco puede ser injusto y que paguen justo por pecadores y generalizar tanto, pero somos más reactivos. Entonces, frente a un mal proyecto, no, esto es malo por A, B, C, D, E. Oye, pero bueno, por lo mismo tenemos que promover nosotros. Te doy un ejemplo. En la constituyente, y es algo que al menos yo pretendo hacer como parlamentaria, hay una serie de derechos que las personas tienen frente al Estado, ¿ya? Pero que no los conocen y que están en una ley que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Yo creo que ese tipo de derechos de las personas frente al Estado deberían estar, por ejemplo, en la Constitución. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el derecho a que no te pidan 2 veces el mismo papel, el principio de unidad del Estado. El hecho de que si tú vas a una institución pública, esa institución pública debiera tener acceso o sea, que no te pidan un papel que ya tiene el Estado, con el que ya cuenta el Estado. Eso debería estar unificado. El derecho a un trato adecuado, ¿cierto? A un trato oportuno. El Estado está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. El Estado financiado por todos los chilenos. Cada peso, ¿no? Estoy 100% de acuerdo contigo, Connie, pero uno lo ve que hay, por ejemplo, una ley, que es la Ley de la Garantía Explícita en Salud, por ejemplo, en donde se establece con claridad que si tú tienes alguna enfermedad en particular que está catalogada dentro de la garantía explícita en salud, tú debes ser atendido en tiempo y forma. Tiempo y forma. Y eso no ocurre. Entonces, si algo está mandatado por ley y no ocurre, ¿cómo hacemos que ocurra? ¿Cómo hacemos que efectivamente esos 3 millones de personas que están en lista de espera puedan tener una atención como corresponde? Bueno, ese es un punto que al final del día depende mucho de la gestión. Y depende de la voluntad política de que ese tipo de garantías se cumplan, teniendo en cuenta además que ya no pasa por los recursos. Si en el Fondo Salud recibe muchos recursos, esto lo sabes tú mejor que yo, pero muchas veces por razones ideológicas hay ciertas garantías que eventualmente no se cumplen, por el hecho de que si no se cumplen en el sector público, bueno, debiera derivarse un privado. Bueno, pero ahí se empieza a generar una especie como de fricción. De hecho, ¿no? La ley explícitamente lo dice ¿no? Que debe ser contratado en servicio privado. Digamos. Ya, entonces, y ahí es donde, oye, ¿por qué no se genera esto? ¿Dónde está el taco en el fondo ahí? Y claro, muchas lucas se desperdician en funcionarios adicionales, en burocracia, en tramitología, y eso ya depende más directamente de un tema de gestión. Claro, en la ley se puede establecer algo y uno puede establecer algunas acciones, por ejemplo, acciones administrativas, acciones judiciales, para que efectivamente la cosa ande más rápido. Pero al final, para que esta cuestión funcione, se tienen que generar los incentivos correctos y hay que entrar a picar. Y para eso, bueno, ahí, en ese lado, ya el poder ejecutivo y la presidencial se hace relevante, muy relevante. Si tú tuvieses una varita mágica, yo le paso a la Connie una varita, y dijera, mira, en realidad, ¿cómo solucionamos los principales problemas del país? ¿Qué es lo que harías primero? ¿Qué enfrentarías primero? La seguridad. Eso, o sea, sin seguridad nada funciona, ¿ya? El Estado originalmente siempre se creó pensando en evitar la ley de la selva, de la autotutela, como se dice. El hecho que yo renuncio a mi derecho de autodefenderme para que sea un tercero que lo haga, que es el Estado, ¿cierto? Entonces ahí está el monopolio exclusivo de la fuerza y una serie de otras cosas. Sin seguridad no hay crecimiento, sin seguridad no hay reglas claras, sin seguridad la gente en el fondo no vive tranquila,
Sin seguridad se altera absolutamente todo. La gente ha cambiado sus costumbres y sus hábitos producto de la inseguridad. O sea, la seguridad es la base, finalmente, para todo. Y la seguridad yo también te la llevaría a otra área que tiene que ver con el cumplimiento de las reglas. Pareciera que algunos cumplen las reglas, otros la cumplen en la medida en que las reglas les sirven. ¿Ah? La discusión del voto obligatorio, por ejemplo, es un gran ejemplo de eso. Connie, ¿y cómo mejoramos entonces eso? Porque, claro, lo que tú haces es la descripción conceptual, ¿no es cierto? La seguridad, lo importante que es, pero tú, como muy probablemente vas a ser diputada de la República, ¿qué promoverías como para mejorar eso? La seguridad, en términos de seguridad física, Sí. dices tú. Bueno, ahí hay muchas cosas que en la práctica se pueden hacer a través de ley y otras que nuevamente va a depender mucho de la gestión. En términos de las leyes, por ejemplo, hay varias leyes que se han ido aprobando y que yo creo que ha sido bien importante. La ley en Retamal, por ejemplo, para apoyar a carabineros. Pero hay otras leyes que están en el taco, como las reglas de uso de la fuerza. Claro, cuando mataron a los 3 carabineros en Cañete, en una semana en la Cámara de Diputados despachó el proyecto. Pero ahora está en el Senado y lleva, no sé, más de un año. ¿Y por qué tú crees que está algo que parece de toda lógica, ¿no es cierto? Que quienes te defienden o quienes hacen cumplir la ley tengan reglas claras para el uso proporcional de la fuerza frente a un crimen organizado. ¿Por qué crees que está detenido eso? ¿Qué pasa? Yo creo que hay una mezcla, pero hay razones ideológicas de por medio. Y tú lo ves cuando ves las votaciones. O sea, yo cuando escucho a la candidata, por ejemplo, a Janet Jara, decir que ella está por la seguridad y el crecimiento, y tú dices, ya, pero no me duele el pelo. A ver, ¿cómo ha votado su sector? ¿Cómo vota su sector? En contra. En contra de todas las leyes. La ley de porte Molotov, la ley de usurpaciones, la ley en Retamal, las votan todas en contra. Entonces al final cuando ella te dice, no, es que yo, sí, por supuesto, la seguridad, ya, pero ¿cómo vota su sector? ¿Tú qué opinas de la gestión del actual gobierno? Encuentro pésima. Encuentro que este gobierno le ha hecho muy mal al país, pero es una cuestión que viene desde el gobierno de Michelle Bachelet II, es que precisamente al país yo siento que se le puso un freno a mano en términos del estancamiento. Pero sin duda este gobierno ha sido dramático. O sea, ¿Y para ti qué es lo que es más grave? ¿El estancamiento económico o el estancamiento del crecimiento o la decomposición institucional o valórica? yo creo que las dos cosas igual están más o menos unidas, ¿no? Yo creo que el tema de la falta de crecimiento y el dinamismo de la economía, que uno, cuando tú le dices eso a la gente te dice, ya, pero eso es muy proyectos grandes. No, sí, no se trata de proyectos grandes. El tema del dinamismo de la economía está desde el kiosco y el derecho que tiene el kiosco de poder ubicarse en un determinado lugar, el almacén, el restaurante, en los tatas del pan en Vitacura, que finalmente tú dices que la permisología, cuando uno habla de permisología, ¿qué es lo que uno piensa? Por ejemplo, el puerto de Valparaíso, 12 años parado. Ya, sí, proyectos grandes, pero es un cáncer, tú que eres doctor, un cáncer que tiene metástasis en todas partes, en todas partes, en todas partes, en todas partes, y llega hasta el local más chiquitito, hasta el negocio más chiquitito, hasta el proyecto más grande, que obviamente también se han detenido, en parte por mi permisología y en parte también hay gente que no quiere invertir. ¿Por qué? Porque las reglas no están claras o las reglas te las cambian todo el rato. O sea, las reglas no son certeras, no son claras. Y yo creo que ahí yo tengo un desafío que espero poder impulsar en el Congreso, que no es lo más sexy del mundo, pero que es relevante, que es volver a subir los quórums, por ejemplo, de reformas a la Constitución. Volver a subir los quórums de leyes importantes como las orgánicas De constitucionales. tal manera que si yo quiero modificar la Constitución necesito un mayor número... Un mayor consenso, sí. Okay. Nosotros teníamos un quórum de reforma más alto hasta hace un tiempo atrás, bastante concordante con el derecho comparado, que era 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio para la gran mayoría de los capítulos y 2/3 para los más sensibles, como por ejemplo las bases de la institucionalidad o los derechos fundamentales. Y todo eso se bajó a 4/7. Y las leyes orgánicas, como por ejemplo la del Banco Central, que implica la autonomía, la del sistema electoral, que antes tenía 4/7, ahora tiene mayoría. Mayoría absoluta, que es decir, la mayoría contando desde el total. Por ejemplo, el tema de la multa del voto obligatorio es por mayoría absoluta. Eso subirlo a 4/7. O sea, volver a también entender de que las reglas del juego básicas, sobre las cuales jugamos el partido, tienen que requerir un mayor consenso para su modificación. Yo, Connie, en algunas entrevistas de esto de lo humano y lo divino con otros
personajes tan atractivos como tú, siempre les pregunto un poco lo siguiente: ¿cuál ha sido el rol de las élites en los últimos años? Porque en lo personal tengo la sensación de que las élites empresariales, académicas, incluso políticas, han renunciado a la cosa pública y se han mirado solamente hacia adentro. Y eso ha permitido que esos espacios que antes eran llenados por gente muy potente en todos los sentidos, haya sido llenado por gente que no cumple con todos los requisitos. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, ahí me acuerdo, mi primera pega fue la Fundación Jaime Guzmán. Y Jaime Guzmán decía, si la mejor de nuestra gente solamente se dedica a llenarse los bolsillos o sea, al sector privado o a lo privado, finalmente vamos a tener una generación o vamos a tener un país con los bolsillos llenos, pero con las almas vacías. Y yo creo que eso nos ha faltado un poco. Me pasa a mí también trato de hacer el apostolado y con mis alumnos, que van a ser próximos abogados. Los tomo más chicos, eso sí, los tomo de primer año y segundo año, y trato de transmitirles un poco eso, como que el primer instinto no es irse a trabajar en un estudio jurídico, que está perfecto, aún aprende un montón. Yo trabajé casi 5 años en Keri, más vieja, más grande, ya me había ido a estudiar afuera, volví, y lo pasé súper bien, y uno le va bien, profesionalmente hablando, uno gana sus lucas, pero también hay otras maneras o sea, hay maneras en el fondo de servir al país que no necesariamente también tiene que ver con estar en la primera línea de la política, por ejemplo. Jueces, fiscales, que miren eso, que tengan una mayor amplitud también de cosas, de que se dediquen a la cosa pública, académico, centros de estudio. O sea, se necesitan en el fondo más profesionales preparados que estén dispuestos a entregar o una parte de su tiempo a la cosa pública o derechamente poder dedicarse a la cosa pública, ¿cierto? A la red pública finalmente. Pero ese es un poco un desafío que uno tiene que hacer pensando en las nuevas generaciones. Yo tengo 39 años, ya llevo haciendo clases, no sé, 14. Yo mis alumnos ya tengo alumnos que ya están recibidos, que ya están yendo a estudiar afuera. Y trato de transmitirles eso, y yo creo que ese es un desafío que uno tiene si es que cree tener algo de liderazgo que uno tiene que asumir todos los días en los distintos frentes. Connie, ¿cuál ha sido el mayor costo que te ha tocado pagar por ser hoy día un rostro conocido, tanto de televisión o de radio? Yo te diría que, bueno, quizás la privacidad, quizás el hecho de que de repente muchas veces por estar expuesta políticamente, hay veces que tu familia igual lo resiente, po. Pero quizás el tiempo, hay algunas cosas, bueno, obviamente quizás el tema de los recursos, pero que son cosas son mucho menores. Yo te diría que el tema de estar expuesto políticamente a veces lo resiente un poco la familia. Eso, o sea, el hecho de que, por ejemplo, tú sepas que bueno, mi papá, por ejemplo, no tiene acceso, no tiene nada, no tiene Twitter, no tiene Instagram, no tiene ni una cosa, no se entera de nada. Pero mi mamá, por ejemplo, sí tiene. Entonces, mi hermano igual. Entonces, que de repente lean los comentarios que te hacen en Twitter, que no necesariamente son, vamos que se puede, oye, gracias por el aporte, o qué sé yo, sino que son harto epítetos y adjetivos calificativos no necesariamente positivos. ¿Y por qué crees tú que está ocurriendo eso en la política? ¿Por qué tú crees que la descalificación desde el anonimato hoy día es un arma de destrucción, cuando en realidad deberían ser las ideas las que uno debería enfrentar y no la persona? Es la falta de argumentación, pues cuando te quedáis sin argumento atacáis a la persona. Y por eso siempre los debates, a mi juicio, siempre debieran ser basados en los argumentos y nunca debiera ser una cuestión personal. Pero cuando ya finalmente te quedas sin argumento, atacas a la persona. Por cualquier cosa, por lo que sea. No o sea, sea, comillas, habiendo encontrado alguna arista que fue más bien una arista de descalificación, ya sea, por eso te digo, o sea, ya sea en lo físico, ya sea por cualquier cosa, como por cualquier tipo de descalificación o mentiras directamente. Pasa eso, ¿no? Yo diría que eres candidata. ¿Tú sufres más con el fuego amigo o con el fuego adversario o enemigo? No, a ver, no sufro. Por el fuego enemigo no sufro nada. ¿No? No, para nada. O sea, a ver, si estuviera leyendo todo el
todos los mensajes, podríamos decirlo así, no tan Cariñosos. no tan cariñosos que me llegan, por ejemplo, por Twitter, o qué sé yo. Imagínate, pues estaría en el Peral, o sea, no sé si existe el Peral todavía, pero estaría, no, uno se vuelve loco, no, El no. Peral, por si acaso, es un Es un hospital hospital psiquiátrico psiquiátrico, que no, está... estaría mal, o sea, no sé, porque es pura, al final es harta mugre, ¿no? Yo creo que los comentarios que vienen con argumentos sí hay que contestarlo, y muchas veces cuando viene una fake news también hay que contestarla, pero leer todo, o sea, como las descalificaciones y ese tipo de cosas, no, para nada, por lo mismo que te digo, porque creo que eso pasa cuando uno ya no tiene argumento. Ahora, el fuego amigo es distinto, y depende también de qué tipo de fuego amigo estamos hablando, ¿no? Eso, yo en general creo o tiendo a pensar de que al menos los amigos que yo tengo en política no he recibido ese fuego amigo, y si es que recibo, muchas veces algún comentario negativo, si uno lo quiere llamar así, siempre es en privado, y siempre en el fondo es con cariño. Entonces, Ujú. y podemos estar en desacuerdo muchas veces con algunas cosas, pero no es una cuestión que se ventila, ¿ah? Y eso yo lo agradezco mucho, y en general es un código al menos que tenemos internamente. ¿Cómo ves el tema de las redes sociales como arma de uso político? Porque pareciera ser que yo tengo hartos recursos, soy capaz de crear realidades paralelas o realidades distintas Mm. y por lo tanto puedo manipular de alguna forma la opinión pública. ¿Cómo lo ves eso? ¿Lo ves como una amenaza? ¿Crees que es digno de regular? ¿Crees que la libertad es... Mira, yo creo que el tema de los bots se ha sobredimensionado el tema, ¿ah? O sea, se le ha dado demasiada tribuna a una cuestión a ver, que no es positiva. Uno esperaría que si hay una persona que te va a hacer un ataque, bueno, que no sea anónimo, que tenga la suficiente valentía y no tenga la cobardía de esconderse detrás de una imagen, o detrás de un seudónimo, que lo diga directamente, y que muestre la cara. O sea, así es digno, Obvio. entre comillas, de ser contestado, ¿ya? Pero no veo que esto sea como una materia, o sea, creo que en el fondo regular el tema de las redes sociales, en ese aspecto, puede ser más peligroso. Yo Perfecto. le tengo más respeto, o mejor dicho, más susto a lo que significa una eventual regulación de la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión hay que tenerla bien, bien cuidada. Lo mismo me pasa con respecto a la prensa. Por eso esta cuestión que salió a propósito de esta ley que, bueno, el tema salió un proyecto de ley que no me acuerdo ahora cuál es, pero que se le tomó una parte como por el tema de las filtraciones de la Mm. fiscalía, y que aludía a la prensa. Ya, yo creo que esa parte es peligrosa, ¿no? Eh, las filtraciones están mal. Los fiscales que en la práctica filtran, o los equipos de los fiscales que eventualmente filtran expedientes, por supuesto que deben ser sancionados, que eventualmente sean delitos, etcétera. Pero otra cosa distinta es sancionar a la prensa. Esa Estamos de acuerdo. cuestión, yo creo que ahí la libertad de expresión es una cuestión que hay que cuidar. Después de este viaje conceptual, quiero llevarte a cosas más terrenales, si me Por permites. favor. ¿Cuántos candidatos hay en tu distrito? El distrito 11. Sí. ¿Qué comunas la conforman? Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Perfecto. Esa es la, Ok. esa es la, es el, Muy son, bien. son las comunas. ¿Cuántos candidatos hay hoy día, diputado? Un poco más de 40. 40. Tengo la duda si es 41 o ¿Y 44. cuántos se escogen? 6. 6. Sí, Por lo tanto, hay harta competencia, digamos. mucha. Y con Y, harto diputado también en ejercicio, lo por cual supuesto, también al, por al supuesto. que desafiante lo hace un poco más difícil. Y la gente que te ve ahora, que te va a ver y en este programa y te va a dar like, va a decir, ¿por qué debería decidirse por ti y no por otro de los que legítimamente también estás postulando? A ver, pues yo creo que es importante que ahora se respeten las reglas del juego, que ahora la ley se cumpla, que ahora los emprendedores sean apoyados, que ahora la seguridad sea una prioridad. Creo que es ahora el momento importante en que hay que devolverle la seriedad a la política. Y que las instituciones tienen que volver a ser confiables, y la política tiene que volver a ser predecible, creíble y confiable. Y yo creo que he mostrado y demostré en la Convención Constitucional de que en la práctica el voto fue un depósito de confianza, y que la gente que confió en mí sabe que en la práctica voy a cumplir ese compromiso. Así que yo creo que en ese contexto no hay medias tintas. En la práctica voy a tener el coraje y la valentía suficiente para saber respetar ese compromiso.
Connie, por lo tanto, con tu respuesta, uno asume que tú dices, yo estoy calificada para esto. Humildemente creo que sí, que estoy calificada. Tu trayectoria ha sido como constituyente en el mundo privado, en el mundo académico, en el mundo de las comunicaciones. O sea, ¿has tenido algún emprendimiento? No, lo más cercano al emprendimiento ha sido las campañas. Es lo más parecido a una pyme. Salvo que la única diferencia es que el producto es uno. El producto uno. ¿Cómo Claro. estás financiando tu campaña? Bueno, vamos ahora, de hecho estamos en ese trámite de pedir el crédito. Ya. Uno pide créditos contra devolución de votos. Perfecto. Y bueno, aportes privados que van llegando a través del CERVEL. ¿Tú has en un pacto en particular? Sí, se llama Chile Grande y Unido. Y yo soy la última de la lista de ese pacto. Ok. ¿Y ese pacto quiénes lo componen para la gente que no? Lo compone la UDI, Ya. RN, Evópoli y Demócrata. Ok. Perfecto. Perfecto. Oye, Connie, ¿y qué piensas tú del resto de la gente que hoy día se dice oposición? ¿Qué opinas tú de republicanos, libertarios? Bueno, tengo amigos en general, tengo amigos también ahí en ¿En ese mundo? en ese mundo, sí. Tengo amigos en el mundo republicano porque fueron ex Fundación Jaime Guzmán, porque fuimos gremelistas juntos en la universidad. Tenemos obviamente quizás diferencias de forma, con algunos quizás diferencias de fondo, pero en general no tenemos diferencias de fondo tan profundas. Yo creo que hartas diferencias de forma nomás. O sea, son mundos que convergen. Yo creo que son mundos que convergen, sí, al menos con la UDI, sí. Y con respecto al Frente Amplio, ¿qué piensas de eso? Encuentro que el Frente Amplio da lata generalizar, pero en general creo que son políticos que no viven en el mundo real, que no han trabajado en otra parte que no sea del Estado, o de diputados que saltaron desde la universidad a ser diputados, que no viven en un mundo más bien teórico, en un mundo donde pretenden que el Estado básicamente lo controle todo y donde la ideología trasciende cualquier tipo de medios que se ocupan para. Y eso me parece que es una mala cosa para Chile, que no ha sido positivo para Chile, su entrada. Connie, ¿y por qué hay un porcentaje no despreciable de gente que cree que fórmulas de un Estado omnipresente, que lo controle, que la evidencia ha demostrado en todas partes del mundo que los países desarrollados son precisamente los países que generan más libertad, digamos? ¿Por qué tú crees que hay gente que sigue pensando eso? Que el Estado debe controlarlo todo. Bueno, el pluralismo político es parte general, esencial de todas las democracias. Hay harto desarrollo también en las universidades, profesores también que en la práctica han tenido sus seguidores y una serie de otras cosas, pero atribuirlo como algo en particular yo creo que es parte un poco de lo que es la diversidad nomás. Lo que pasa es que el tema pasa por hasta dónde llega la ideología, ¿no? Y en la práctica saber si la ideología o el respeto finalmente a las reglas del juego se cumplen o no se cumplen dependiendo de. Y a mí lo que me enreda, porque uno puede tener diferencias obviamente, pero que juguemos en la misma cancha. Pasa acá que pareciera que muchas veces las reglas se cumplen de manera selectiva. Las cumplo en la medida que me sean funcionales, pero si no, no las cumplo, ¿no? Y yo creo que ese es el gran tema con esta, como comillas, nueva izquierda que se terminó instalando y terminó borrando la concertación finalmente. Connie, y esto de que efectivamente yo utilizo las leyes cuando me son funcionales o la arquitectura institucional cuando me es funcional y cuando no la desecho. ¿Cómo uno puede mejorar eso? ¿Cómo puede evitar que eso ocurra? Mira, yo creo que los procedimientos condicionan los resultados. Y yo creo que hay otra cosa donde hay que meterle mucha mano, es al sistema político y al sistema electoral. Yo creo que hoy, como están diseñadas las reglas, el incentivo es a una mayor fragmentación y donde al final estos votos de los outsiders terminan siendo demasiado importantes
para poder llevar adelante ciertas leyes, ciertas reglas, y me parece que ese cambio que se hizo al sistema electoral hace unos años atrás, por eso yo hablo siempre de Bachelet 2 como el momento en que Chile terminó como yéndose a la decadencia, ¿cierto? Con la reforma educacional, con la reforma tributaria, ¿cierto? Con la reforma al sistema electoral, se sacrificó ahí gobernabilidad por representatividad. Tenemos que volver a una lógica de un sistema que privilegia la gobernabilidad por sobre la representatividad, sobre esta atomización y fragmentación que ha terminado generando esta parálisis institucional que hemos tenido en los últimos 10 años. Pero esas leyes han sido votadas bastante transversalmente, digamos, y de hecho muchas de esas leyes fueron concurridas positivamente por gente de Chile Vamos. Sí, el sistema electoral particularmente por gente del partido, este partido que ya no existe, creo, Amplitud. Ellos dieron los votos para el tema del sistema electoral. Sí. Sí. Entonces, de alguna forma, hoy día esta suerte de caos o desorden político que vemos, que hace difícil la gobernabilidad para sea quien sea, Así es. ha sido generado por la propia clase política, que buscaba más bien los intereses propios que los intereses generales, ¿o no? Comparto. Y eso ha pasado también en otras leyes. Y, por ejemplo, otro ejemplo que no es un poquito más reciente, que los retiro del 10%. Banco Central, y se dijo por parte de todos los economistas de que eso iba a generar inflación. Y en términos simples, la inflación es aumento de costo de la vida. El que la gente no pueda llegar a fin de mes. Que eso iba a significar que las tasas para los créditos hipotecarios iban a subir. Que iba a hacer que la gente ya no pudiera, ya el sueño de la casa propia ya pasa a ser una utopía ya a estas alturas del partido, especialmente para la gente joven. Y hubo parlamentarios de todos los sectores políticos, de Chile Vamos, de mi partido, que votaron a favor. Y me parece que es rendirse ante el populismo. No le veo otra. En eso yo creo que cada uno tiene que hacer su propia mea culpa en ese contexto, en ese sentido. Connie, pero cuando el incentivo es lograr capturar votos, al político se le hace un poco difícil, a no ser que sea muy seguro de sí mismo, se le hace un poco difícil no ser populista, porque en realidad da la sensación de que la gente o las mayorías de repente cambian. Y te voy a dar un ejemplo. En octubre del 2019, cuando tú le preguntabas a la gente si creía que la violencia era un elemento adecuado para producir los cambios, una gran mayoría dice que sí. Hay un porcentaje importante. Sí. Claro, quemaban las iglesias, quemaban los supermercados, era como una cosa media purificadora incluso. Algunos lo veían hasta que tú decís, wow, parece que no. Hoy día le hacen la misma pregunta a la misma gente, dicen, no, en realidad yo no sé cómo, no, yo no voté eso, cómo, no podría haber pensado en eso así, pero lo pensaron. Entonces, de repente, estas mayorías circunstanciales hacen que los políticos lean mal el deber ser. Totalmente. Imagínate lo que nos pasó a nosotros en la convención. Nosotros éramos, si sumáis todo, así siendo generoso, lo más generoso, desde la derecha hasta la centro derecha, así hasta como el independiente, así que ya lográis, pero tirarlo acá, éramos 37. O sea, no éramos ni siquiera el tercio, que era lo que te permitía poder bloquear cosas, no éramos el cuarto. No teníamos ni el cuarto para ir a la Corte Suprema cuando estos afiebrados por el poder, por no decirlo de otra forma, se pasaban las reglas por el arco del triunfo, digamos. Se pasaban las reglas y les daba lo mismo. Nosotros no teníamos 39 votos para poder ir a la Suprema. Logramos siempre tener 38 con la firma de Rodrigo Logan. Pero nunca llegamos al 39. La constituyente al principio tenía un 80% de aprobación. Aún con los corpóreos, con los saumerios, con el marimari para partir, sin la bandera chilena, con los llantos de los niños de las orquestas juveniles cuando trataron de entonar el himno nacional y lo pifiaron los propios constituyentes. El 80% estaba de acuerdo con eso. Si hubiéramos ido con la ola de lo que quería la gente, bueno, deberíamos habernos subido a esa ola, pero no nos subimos. Y eso yo creo que al final del día es lo que uno tiene que hacer. Sí, ahí está el verdadero desafío. Si subirse cuando uno es mayoría es fácil, pero lo está difícil es cuando uno es minoría. Y cuando sabes que en la práctica el efecto que eventualmente una determinada política pública puede generar, te puede costar la elección. Pero sabes que es lo correcto. ¿En qué momento dejamos de pensar en lo correcto? Yo creo que siempre hay gente que no ha pensado en lo que es correcto, pero lo que ha pasado al final, mira, por eso te digo, yo creo que los procedimientos condicionan los resultados. Yo creo que el sistema electoral terminó banalizando mucho los políticos que ingresaron al Congreso, ¿ya?
mucho parlamentario del 1%, partidos políticos chicos, partidos políticos con dueños prácticamente con nombre y apellido. Piensa, Ricardo, que el 2013 teníamos 7 partidos políticos. Hoy día tenemos, creo que con representación parlamentaria, si no me falla la memoria, así que no me juzguen si es que me equivoco, pero creo que son 22. Hay 24 y uno en formación, o sea, hay cerca de 25 partidos políticos y 22 con representación parlamentaria. ¿Cómo te ponís de acuerdo con 22 partidos? Imposible. Imposible. Es puro clientelismo, es puro juego al final individual. Y ahí es donde se pierde el interés general. Piensas en ti, piensas en tu partido, en tu nicho, en tu cuento, en tu pyme, ¿ah? En vez de pensar en el interés general. Déjame llevarte. Por eso te digo que el procedimiento, si bien es una cuestión que puede parecer media árida, media abstracta, sí es muy importante. Comparto 100% con él. Pero déjame llevarte ahora a una cosa más general. Estamos a puertas luego no solo la elección de tu elección como diputada por el Distrito 11, sino que viene la elección presidencial. ¿Tu candidata o candidato quién es? Evelyn Matei. Evelyn Matei. Sí. Si Evelyn Matei no pasara a segunda vuelta y fuera otro candidato de oposición, ¿cuál va a ser tu posición? Voy a ser la primera soldado que va a estar ahí apoyando al candidato que pasa a segunda vuelta. Ok, es decir, y en esto tu definición es clara. Sea el candidato de oposición que sea, yo apoyo a ese candidato en segunda vuelta. Así es. Okay. Así es. ¿Es eso? O sea, es eso, Janet Jara. No me pierdo, pero ni un minuto, ni medio milímetro. ¿Qué piensas de Janet Jara? Creo que es una persona mentirosa. Creo que fue una muy mala ministra del Trabajo. Creo que es una persona que no está capacitada. Y me parece que es una persona que pone en este contexto la ideología por sobre el bienestar de los chilenos. Y eso me parece que la hace una persona una persona peligrosa en el fondo en un potencial gobierno. Perfecto. ¿Qué opinas tú de Kast, José Antonio Kast? Creo que en la práctica José Antonio Kast es un candidato que aprendió bastante de las experiencias presidenciales anteriores en términos de pensar más bien en una mayoría o hablarle quizás más a una mayoría que lo que sería un cierto nicho. Creo que ha ido evolucionando en ese contexto y yo creo que eso en parte ha quedado un poco demostrado en términos de la encuesta. ¿Y Evelyn Matei? Evelyn Matei yo encuentro que es una persona muy capacitada, una persona que tiene harta experiencia en el sector público, fue ministra, fue senadora, fue diputada, creo que es una persona muy inteligente, fue alcaldesa, así que el tema como de lo que es la administración local, además de la administración nacional, la conoce perfectamente bien y creo que tiene muy buenos equipos. Y eso creo que tiene en ese sentido también una fortaleza muy importante para poder conducir un país en el momento además en el que estamos. ¿Qué esperas para Chile en los próximos años? Pero para Chile que volvamos a ser el país que fuimos y mejor. Que salgamos del estancamiento económico, que volvamos a ser un país seguro, que volvamos en ese sentido, al ser un país seguro, va a volver a mejorar la calidad de vida de las personas y para eso se requiere un buen gobierno y para que haya un buen gobierno tiene que haber mayoría parlamentaria. Y ahí donde yo creo que nosotros, quienes estamos siendo candidatos, podemos aportar en eso. Perfecto. Bueno, ha sido un viaje interesante para conocer a esta candidata a diputada por el Distrito 11. Sí, venía así como que no sabía qué cosa me iba a preguntar. Así que pero usted venía sabe, a tirarme me tiré a la piscina. Pero aquí tratamos bien a todo el mundo porque entendemos que es importante que puedas expresar tu idea y que la gente te conozca y tome sus decisiones en virtud del conocimiento y no de un meme o un eslogan. Yo creo que hay exceso de memes, exceso de violencia, exceso de eslogan y poca consistencia en las ideas. Por eso la idea es tener la posibilidad de conversar contigo. Bueno, en estas conversaciones de Humano y lo Divino, aquí en Unidos por Chile, lo que pretendemos es precisamente eso, que conozca a nuevos líderes, conozca gente que de alguna manera puede aportar a la cosa pública tan importante que es la cosa pública para todos nosotros. Connie, si usted quiere decir algo, aproveche que tiene la cámara a sus electores para que los seduzca y usted gane la próxima elección con una amplia mayoría.
Bueno, primero agradecerle a Unidos por Chile por esta invitación, agradecerle también a mi amigo Ricardo, a pesar de que no me presentó como amiga, pero somos amigos y bueno, y agradecerle también a todos los vecinos de Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, La Reina y Peñalolén que puedan estar viendo este podcast, pedirles en la práctica que depositen su confianza en mí. El voto al final del día es eso, es un depósito de confianza en una persona que los va a representar bien. Y yo espero, o sea, tengo la convicción de que así va a ser. Lo hice en la Convención Constitucional en un momento muy difícil para Chile y espero hacerlo así también desde el Congreso para devolverle la seriedad a la política, para que las leyes se vuelvan a cumplir, para que las reglas se cumplan y para que tengamos seguridad y dejemos de trancar la pelota también en términos de crecimiento. Así que muchas gracias por escuchar este podcast y bueno, les pido ahí su apoyo para el 16 de noviembre. Extraordinario, una mujer inteligente, preparada, valiente y dispuesta a entregar lo mejor de sí en el servicio público. ¿Qué mejor? Ha sido un placer, Juanita. Totalmente, para mí también. Chao.